Bueno, pasamos a el siguiente ponente, que está en la Subdirección General de Economía Pesquera, jefe de área, dentro de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Es funcionario de carrera de la Escuela de la Escala Facultativa Superior de las Organizaciones Administrativas del MAPA, responsable del Programa Nacional de Control de Trazabilidad de Productos de la Pesca y Cultura, responsable del Grupo de Trazabilidad de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, coordinador con las Comunidades Autónomas con el objeto de armonizar, actualizar y mejora continua de eficacia y gestión del Programa Nacional, y asesoramiento técnico para la aplicación de regulación comunitaria y nacional. Ha estado de ponente en numerosas jornadas, entre ellas sobre la trazabilidad de los productos de la pesca y la cultura, sobre inspectores en Galicia, y también jornadas de nuevos avances para mejorar la trazabilidad en la clasificación de especies y la información al consumidor de productos pesqueros. Ha estado representando en la FAO España pues consulta técnica sobre esquema de documentación de capturas o mesa del Comité de Pesca de la FAO, y en la Unión Europea pues con el sistema de registro electrónico, notas de venta, documentos de transporte y declaración de recogida. Y ha participado en grupos de trabajo, comisiones y observatorios nacionales. Y poco a poco pues espero que vaya poniendo al día su ponencia y cuando quieras, Borja, puedes empezar. Vale, bueno, pues nada, lo que lo voy pegando, si os parece, vamos a ver si lo puedo conseguir. Bueno, muchos ya me conocéis del año pasado, soy Borja Carmona y bueno, aparte de estas reuniones bueno, yo me dedico al tema de la trazabilidad dentro de la Secretaría General de Pesca, que es por lo que estoy aquí, por lo que estuve el año pasado, y que yo creo que a vosotros es lo que más os puede útil. Entonces, mi presentación ahora cuando esté, y bueno, la vamos a poner más alto, la idea que yo tengo de hacer esta presentación, el año pasado ya vine a hablar de temas de trazabilidad, etiquetado de información al consumidor. Sí. El año pasado ya vine a hacer temas de trazabilidad, etiquetado de información al consumidor, y mi presentación era como mucho más técnica y mucho más un poco de los elementos técnicos de qué era la trazabilidad pesquera, en qué marco nos movíamos, etcétera. Ahora, sin embargo, el enfoque, cuando me dijo Sergio y cuando me dijo Catalina que volvía a participar en estas jornadas, directamente he hecho otra presentación, porque ahora lo que realmente nos atañe es el tema de la posibilidad del nuevo Real Decreto de trazabilidad, etiquetado de información al consumidor, hacia dónde está yendo todo este camino, en qué situación estamos actualmente, y sobre todo es interesante que yo creo que el objetivo fundamental es decir a través de esta presentación cuál ha sido el proceso y a dónde queremos llegar, para que todo el mundo de alguna manera pueda aportar lo que realmente se necesita. Entonces, de manera rápida voy a pasar un poco por los antecedentes, pero es importante tener claro que los antecedentes, la base jurídica que hay, la idea de la Secretaría General de Pesca es hacer un Real Decreto de trazabilidad, etiquetado de información al consumidor. Y luego iremos fase por fase exactamente qué es o qué va a afectar en cada cosa. Entonces, trazabilidad, ¿por qué? Bueno, trazabilidad tenemos desde el punto de vista jurídico, hay 3 reglamentos a nivel europeo que son los que hablan de trazabilidad, realmente hay 2, que es el 1224 y el 404. La trazabilidad de la que estamos hablando hoy aquí, que es la misma que la que hablé el año pasado y que es la misma a la que yo me dedico básicamente, es la trazabilidad de la política pesquera común, que no es la trazabilidad de salud pública del 178 y del 931, es de la política pesquera común. Y hay algunos elementos, son sinérgicas, complementarias, como lo queréis llamar, pero son diferentes. Es diferente los conceptos, es diferente las obligaciones que se establecen y es diferente a veces la capacidad que tienen los operadores para mezclar
lotes para mezclar unos pescados con otros, etcétera, porque el objetivo es diferente y el proceso es diferente y la razón que hay realmente, la política que hay detrás es diferente. En este caso estamos en el marco de la política pesquera común y dentro de ese marco estamos en los reglamentos de control de aplicación de la política pesquera común, que son el 1224 y el que lo desarrolla el 404. Y luego, dentro de esa normativa a nivel europeo, han mezclado dentro de ya esos reglamentos que además de trazabilidad, y dicen, bueno, ya que vamos a tener un instrumento donde se va a trasladar una serie de información a lo largo de toda la cadena y va a garantizar una conexión entre el destino final y el origen, utilizando esa herramienta vamos a incluir unos parámetros de información al consumidor para garantizar que también una correcta información al consumidor llega hasta el final. Bien, esto es a nivel europeo. A nivel nacional, lo único que tenemos es la ley de pesca, la ley 3 del 2001, modificada en el 2014, pero eso es lo que es la ley de pesca. Y luego está el inicio por así decirlo, la trazabilidad, que es el Real Decreto 418 del 2015, que es el que establece o regula, el Real Decreto que regula la primera venta de los productos pesqueros. Entonces, este Real Decreto es un Real Decreto que lo que está haciendo es regular la primera venta de los productos pesqueros. Y es una cosa en la que España de alguna manera ha apostado de manera fuerte. Ha tenido sus prioridades, un proceso de prioridades que todos conocemos, pues primero nos metimos a asumir la situación de los diarios electrónicos, declaraciones de desembarque, o sea, una concentración de control sobre todo en la parte de la producción y ahora, a partir de este Real Decreto, ha sido el establecer un control o una gestión de la información en esa primera venta. Tenemos el aval comunitario, porque hay una serie de obligaciones que establece el reglamento de control dentro de esa primera venta y además España ha ido más allá porque ha organizado pues, a través de los establecimientos autorizados tanto en lonjas como otros establecimientos autorizados que toda la primera venta se realice en unos determinados lugares, se informe de una determinada manera a las administraciones competentes o bien las comunidades autónomas primero para luego la Secretaría General de Pesca con una serie de parámetros de información de una manera ordenada, etcétera. Entonces, es un instrumento legislativo que ya tenemos aprobado desde el 2015 en donde la primera venta, o sea, el primer paso en el que el producto entra en la cadena comercial está realmente ordenado y organizado. Y es una cosa que cuando hablamos de trazabilidad no podemos obviarla, o sea, no podemos separar la captura de la primera venta y luego ya hablar de trazabilidad como si fueran tres elementos estancos. Son tres elementos que realmente están relacionados y legislativamente también se tienen que unir y aprovechar el beneficio que da cada uno. Más allá del 418, una cosa que es importante es que en el 418 se derogó la parte del etiquetado. No hay a nivel comunitario, desde el punto de vista de la pesca, una obligación comunitaria de etiquetar a lo largo de la cadena. Tenemos una obligación de trazabilidad, tenemos una obligación de qué información y de qué manera los operadores tienen que hablar entre sí para comunicar determinada información. Tenemos una obligación de que cada operador sea capaz de poder retroceder y tenemos una obligación de informar al consumidor en el último eslabón de la cadena, pero no hay una obligación de que haya una etiqueta encima del producto de la pesca a lo largo de la cadena, desde el punto de vista pesquero. Y ese es el marco en el que nos estamos moviendo. Tenemos una obligación comunitaria a nivel de trazabilidad, tenemos una obligación comunitaria a nivel de información al consumidor, pero no tenemos una obligación comunitaria de que tenga que haber una etiqueta en cada producto. De hecho, los reales decretos que avalaban esa obligación, que eran el 121 y el 1380, tanto para fresco como para congelado respectivamente, fueron derogados por el 418 del 2015. Entonces, es un poco, este es el marco legislativo en el que nos estamos encontrando. ¿Qué es lo que ha hecho hasta este momento la Secretaría General de Pesca? La Secretaría General de Pesca lo que ha hecho es, por una parte, a través de mi subdirección, hemos hecho el Programa Nacional de Control de Trazabilidad, que ya lo hicimos en el 2014, se aprobó por conferencia sectorial, y que es un programa en consenso con todas las comunidades autónomas, que son las competentes en el control más allá de la primera venta, y que es un instrumento que ha servido para ayudar a armonizar la legislación y el entendimiento de los diferentes requisitos de trazabilidad. Más allá de esto, lo que tenemos a nivel nacional es un grupo de trabajo donde todos los técnicos de las comunidades autónomas son convocados, entonces intercambiamos opiniones e interpretaciones para buscar esa armonización de aplicación de los criterios de trazabilidad. ¿Por qué es necesario esto? Porque los reglamentos comunitarios, cuando hablan de trazabilidad desde el punto de vista de pesca, son 4 o 5 artículos implicados con una serie de requisitos, pero los distintos canales comerciales que hay
particularmente en España, son tan elevados, hay mucha diferenciación, muchas mezclas, muchos operadores, muchas líneas intercruzadas de unos operadores con otros, y hay determinadas cosas que no han quedado claras solamente con el reglamento comunitario. Entonces, esta es la razón de ser de esta aplicación. Sin embargo, nos seguimos encontrando con noticias de fraude del pescado por mal etiquetado. Estas son solamente algunas de las que he ido recopilando ahora recientemente, ¿no? Son sobre todo de temas de fraude del pescado, de que si esta etiqueta está mal puesta, que si hay este arte no es el que corresponde, que si hay sustitución de especies, etc. Nos estamos encontrando, son ejemplos exagerados, o sea, no lo toméis al pie de la letra, pero nos encontramos todavía en determinados puntos de venta con este tipo de etiquetado del pescado que da apenas información, y luego nos encontramos con lo contrario, que a veces hay una saturación excesiva de información a la hora de comprar el pescado. Y todo esto implica muchas cosas. Aquí implica una desinformación, de tal manera que al final quien lo hace bien y da una información está compitiendo contra este tipo de etiquetas. Implica que en cualquier momento puede surgir algún tipo de boom mediático donde digan que hay un porcentaje elevado de fraude del pescado de no sé qué, no sé cuántos, y luego implica que no para todo el mundo, porque aquí, pues bueno, todo el mundo sabe ya los intereses que puede haber detrás de algunas de estas etiquetas, en donde, y contra todo eso, al final, cada uno tenemos que competir. Tenemos que competir y tenemos que ver qué hacer con todo eso. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Lo que nos ha llevado fundamentalmente cuando hablamos de trazabilidad es a la necesidad de establecer unas normas comunes. Unas normas comunes que, por una parte, implique un cumplimiento claro de la legislación comunitaria, armonizado de manera homogénea en todo el territorio nacional. Que todo el mundo tenga claro cuáles son las reglas para cumplirlas y que sobre todo se ponga en valor la verdadera calidad de nuestro pescado. O sea, al final mi presentación se va a resumir en una frase al final que es un poco lo que realmente el objetivo de la trazabilidad de la política pesquera. La problemática detectada en el tema de la trazabilidad que hemos ido encontrando con este tiempo es, por una parte, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita primero la igualdad de condiciones en todos los productos de la pesca. O sea, todos los productos de la pesca que se ponen en el mercado y que van a lo largo de la cadena tienen que tener una igualdad de condiciones. Y estoy hablando de productos nuestros, de productos de otros Estados miembros, pero también de productos importados. Es verdad que el producto importado puede tener que cumplir unos requisitos específicos en el momento de la importación, desde el punto de vista de la pesca, temas de certificados de captura, reglamento de pesca legal, etcétera, pero una vez entra en la cadena comercial española o incluso comunitaria, las normas tienen que ser exactamente las mismas. No podemos encontrarnos un producto que por ser comunitario tenga que cumplir unos requisitos y por no ser comunitario importado de terceros países, pues no cumpla determinados requisitos. Eso no puede ser. Por otra parte, tiene que ser claro qué requisitos de trazabilidad tiene que haber. En este caso, los requisitos de los que estamos hablando son qué requisitos de información. Todos conocemos el reglamento 1224, el artículo 58, donde establece los distintos requisitos de información que tiene que tener el pescado para que se traslade a lo largo de toda la cadena. Pero esos requisitos de información no es claro cuando los lees y estás en primera venta, pues todo el mundo lo tiene claro. Pero cuando pasas de esa primera venta y se empiezan a mezclar lotes, ya las cosas no son tan claras. Entonces, con el Real Decreto lo que estamos tratando de hacer es aclarar exactamente cuáles son los requisitos que se deben trasladar a lo largo de toda la cadena y cómo, cuando haya mezcla o cuando no haya mezcla. Por otra parte, el marcado de los lotes. El reglamento 1224 establece una manera de marcar los lotes, entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es clarificar qué es ese marcado de los lotes, cómo se debe hacer y establecer una diferencia de fases que luego veremos una diferenciación en torno a si es primera venta o es más allá de la segunda venta. Trazabilidad de lotes y mezclas de lotes, transmisión de la información, cómo debe transmitirse la información, qué es eso de la trazabilidad electrónica, que realmente es hacia donde nosotros estamos tendiendo.
a nivel europeo dentro del reglamento y dentro de las políticas pesquera común, y luego el acceso a esa información y el registro de la información. Entonces, con todo esto lo que hemos establecido es un proyecto de Real Decreto. El proyecto de Real Decreto, como sabéis, ha pasado o está pasando una fase de información pública. Esta fase de información pública, el objetivo que hemos hecho es plantear desde el principio un texto para que todo el mundo pueda opinar y considerar lo que se estima oportuno. La idea inicial de la Secretaría General de Pesca, cuando ha puesto ese texto en información pública, es que se reciba, y de hecho ha habido esa respuesta en gran medida, que se reciban todos los casos que hay que considerar de cara a poder legislar en condiciones. Nosotros tenemos, por una parte, una serie de obligaciones comunitarias y, por otra parte, tenemos todos los distintos canales comerciales. Eso necesitamos unirlo, hay que unirlo. Entonces, hemos partido de un texto que lo hemos puesto en información pública para recibir todo tipo de comentarios y sugerencias en donde nos digan, en este caso particular pasa esto, en este caso habría que considerar esto otro, en este caso la mezcla de lotes debería ser así, asao, etc. Entonces, en este proyecto la idea es, cogiendo todas esas sugerencias, volver a hacer en un futuro, no sabría decir ahora mismo cuándo, volver a hacer otra fase de información pública en donde todo el mundo, después de haber contestado todas las sugerencias, pueda volver de nuevo a comentar lo que considere oportuno. Entonces, ¿cuáles son las partes de este proyecto de Real Decreto? En principio, el ámbito de aplicación va a afectar a todos los productos de la pesca y la acuicultura y a todos los operadores implicados en la cadena desde la primera venta hasta el consumidor final. No podemos obviar las situaciones excepcionales que se establecen para preparados y conservas con unos requerimientos específicos de trazabilidad que ya la propia legislación comunitaria contempla. Eso por una parte. Por otra parte, dentro de este proyecto de Real Decreto lo hemos dividido en trazabilidad, información al consumidor y etiquetado. Entonces, en el tema de la trazabilidad, vamos a hablar de los lotes y las mezclas de lotes. Lotes, es muy claro la definición de lote que establece la legislación comunitaria y lo hemos establecido claramente para la primera venta. Más allá de la primera venta, las mezclas de lotes hemos establecido unos límites sobre qué tipo de pescado o qué característica tiene que tener el pescado para poderse mezclar. Por otra parte, hemos establecido cómo tiene que ir marcado. La idea inicial es que en primera venta, en la propuesta de Real Decreto, hemos hablado de un marcado en primera venta con un código QR o un código de barras, y estamos también ya pensando en también incluir, que en primera venta de la posibilidad de incluirse un circuito integrado. Hay cajas ya que se están utilizando en algunas lonjas que llevan ya chips, entonces un circuito integrado. La idea es intentar armonizar el sistema de marcado de los productos de la pesca. Entonces, hemos decidido empezar, evidentemente, por la primera venta. Entonces, en la primera venta hay una mayoría aplastante de lonjas que funcionan ya con códigos de barra o con códigos BIDI. Entonces, después de hablarlo y comentarlo mucho, hemos decidido introducir primero que en primera venta se marque el pescado, las cajas de pescado vayan marcados con estos códigos BIDI o códigos de barre, e incluir el circuito integrado como una posible mejora de ir a un futuro a estas nuevas tecnologías. A partir de esa primera venta, ya el operador podrá marcar los productos como considere oportuno. ¿Qué información de trazabilidad es la que se va a establecer? Pues la información de trazabilidad es la que establece el reglamento, el 1224, el artículo 58, con algunas consideraciones importantes de cara a cómo afrontamos la mezcla de pescado. La cuestión es que todo el concepto o toda la diferencia que hay respecto de la trazabilidad desde el punto de vista de la política pesquera común y la trazabilidad que hay, por ejemplo, desde el punto de vista sanitario, es que la condición del pescado no cambia a lo largo de toda la cadena. En la pesca, en la aplicación de la política pesquera común, la trazabilidad pesquera que llamamos, al final, ¿de qué se trata? Pues de saber si un pescado ha sido capturado de manera sostenible, de acuerdo a un arte, a una zona, a un determinado tipo de buque, que tiene para una determinada especie, bajo unas determinadas condiciones de cuota, de tamaños, etc. Eso no va a cambiar a lo largo de toda la cadena. O sea, la condición de que un producto tenga
pueda producir algún tipo de intoxicación, en medio de la cadena sí puede fallar, sí puede haber cambios porque se rompa la cadena de frío, etcétera, 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 porque hay algún tipo de contaminación entre medias, etcétera. En la política pesquera común no pasa eso. En la política pesquera común, o sea, en la trazabilidad de la que estamos hablando aquí, de aplicación de la PPC, no pasa eso. La condición del producto no va a cambiar a lo largo de toda la cadena. Y la única manera de controlar eso es garantizar que en todas las fases puedes volver para atrás. No es suficiente solamente decir, como yo ya sé a quién se lo he comprado, con eso garantizo todo. No, para poder garantizar el control de la política pesquera común y que la información llegue correctamente al final, es necesario siempre, en todas las fases de la cadena, volver al origen, que es lo que te va a garantizar que ese producto lleva la información correcta y que es sostenible y ha sido pescado de acuerdo a la política pesquera común. En el tema sanitario, cada uno de los eslabones de la cadena tiene sus análisis, en distintas fases de la cadena se pueden hacer análisis de histamina, análisis, etcétera. Entonces tú vas a una industria y compruebas los análisis que se han hecho, etcétera. En este tema no. En este tema tú vas a una industria y la industria, la única manera que te tiene de decirte que si ese producto se ha pescado de acuerdo a la política pesquera común es diciéndote, este producto se ha pescado, tiene este origen. Es decir, te garantizo que teniendo este origen, se ha pescado este barco que tenía este arte en esta zona y tal, y esta especie y bajo estas condiciones. Y tú como inspector o como consumidor, pues ya garantizándote ese origen, tú ya ves coherente la información que te están diciendo. Entonces, eso es lo fundamental la diferencia fundamental que tiene la aplicación de la trazabilidad en la política pesquera común y la mayor de sus dificultades, que siempre tienes que garantizar el origen. No te vale un paso adelante y un paso atrás. Tienes que a lo largo de toda la cadena tener la capacidad de volver al inicio, porque es en el inicio en donde te va a garantizar que la información llega correcta, que el producto ha sido pescado de manera sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa necesidad de volver al origen es lo que te va a condicionar la información de trazabilidad que tenemos en el tercer punto y te va a condicionar cómo se hacen las mezclas de lotes. Porque si tú no puedes, la mezcla de lotes, al final, como mezcles demasiado, no vas a tener la capacidad de volver a ese origen. Y entonces ya no vas a ser capaz de verdaderamente saber si ese pescado es de acuerdo a la política pesquera común o no. Y eso estoy hablando solamente de cara a decir si este pescado si tal pescado sea pescado de manera sostenible. También las mezclas de lotes, el reglamento ya lo hace, la trazabilidad lo mezcla con información al consumidor. Entonces, para garantizar la información al consumidor, la mezcla de lotes también va a estar muy condicionada. Entonces, otra cosa ya un último elemento que no dejó claro el reglamento es el registro de información de trazabilidad, y nosotros en el Real Decreto hemos establecido 3 años de registro de esa información en cada operador, etc. Respecto a los lotes y las mezclas de lotes, lo que venía diciendo, los lotes en primera venta, la definición del reglamento. Las mezclas de lotes, hemos dicho que es una responsabilidad del operador cómo va a mezclar los lotes, pero con unas limitaciones. Las limitaciones es que se mantenga por lo menos idénticos parámetros de información al consumidor. Es decir, misma especie, mismo arte y misma zona de captura. Consideramos que ya es suficiente y necesario garantizar la información al consumidor para poder mezclar esos lotes. Entonces, de esta manera, las mezclas no se pueden hacer de tal manera que rompan esa garantía de trazabilidad, pero al mismo tiempo de información al consumidor. Respecto al marcado, los lotes en primera venta, código de barras, código bidimensional o circuito integrado. Lotes después de la primera venta, los mismos que los anteriores, más un dispositivo similar de acuerdo a lo que cada operador considere. Respecto a la información de trazabilidad, la información de trazabilidad debe garantizar el volver al origen a lo largo de toda la cadena, y luego la información al consumidor, que es la trazabilidad debe, por una parte, garantizar que en todos los eslabones de la cadena se puede volver al origen y al mismo tiempo garantizar una información al consumidor final de acuerdo a lo establecido en el reglamento correspondiente, el 1379 de la Organización Común de Mercados. Entonces, ahí tenéis abajo todos los distintos elementos de información que tienen que trasladarse a lo largo de toda la cadena.
El acceso a la información debe ser mediante el acceso y o transmisión electrónica. Esto significa que entre operadores se podrán transmitir la información electrónicamente o podrán accederse a los dos operadores implicados mediante un dispositivo electrónico, como puede ser la lectura de un código de vídeo, por ejemplo. El uso exclusivo de la etiqueta no es suficiente. Respecto al registro de la información, debe estar en soporte digital y lo que hablábamos de los registros durante 3 años. Con respecto al transporte en sí, pues lo hemos exceptuado en donde el papel puede ser suficiente para indicar la información de trazabilidad, y luego también hemos contemplado que ahora, bueno, lo habéis hablado ya durante el día de ayer también, por temas de los descartes y tal, la obligación de desembarque y las especies por debajo de talla. Respecto del etiquetado, aunque en la primera propuesta de borrador estábamos hablando de trazabilidad de información al consumidor y etiquetado, estamos barajando la posibilidad de no llamarlo etiquetado, sino información adicional al marcado. ¿Por qué? Porque realmente es lo que os venía comentando antes. No hay una legislación comunitaria desde el punto de vista de la pesca que obligue a un etiquetado a lo largo de la cadena. Sin embargo, nos encontramos que, aunque estando derogados los reales decretos que corresponden al etiquetado, los operadores lo siguen utilizando porque realmente es útil. Para todo el mundo es útil y muy práctico seguir teniendo una etiqueta encima del pescado donde diga determinada información, pero incluso a nivel de la administración, los distintos inspectores de las comunidades autónomas que van en lonja, industrias, etcétera, ese etiquetado también lo consideran muy útil. Entonces estamos intentando buscar la fórmula de, sin llamarlo etiquetado, buscar la manera en la que pueda haber algo más del marcado propiamente del producto de la pesca para que incluya esa información adicional y así de alguna manera barajar todo. Y luego la información al consumidor, los requerimientos de información al consumidor que establece el 1379 de la Organización Mundial. Entonces, respecto al control, que ya es el último elemento de los sistemas de trazabilidad, es que independientemente de todo, lo que siempre va a tener que pasar es que siempre que haya mezcla de lotes, que es el momento más crítico en donde se puede romper esa trazabilidad, siempre hay que tener en cuenta que no deja de ser una responsabilidad del operador el hacer físicamente esa mezcla de lotes, y que siempre se aplicará la medida más restrictiva dependiendo de cómo él lo haya mezclado. Eso hay que tener en cuenta para que no haya nunca una pérdida, por lo menos, de capacidad de aplicar la política pesquera común. Y luego hemos dado ya un aval jurídico al Programa Nacional de Control de Trazabilidad. Entonces, el resultado que realmente estamos buscando con este Real Decreto, y ya termino, es la última. Entonces, es garantizar el control de la aplicación de la política pesquera común, garantizar la credibilidad de los productos, la igualdad y tal. Pero lo que más interesa realmente, yo creo que ya ha llegado a este punto, como yo veo el tema del Real Decreto de Trazabilidad, que es un poco lo que hablábamos incluso en la comida, es que al final, ¿qué interesa? Al final lo que es necesario es garantizar que, y lo hablaba incluso ayer con gente de la comisión, o sea, nosotros como España, como potencia pesquera y más, incluso como país, o sea, dentro de la Unión Europea, nosotros tenemos unos requerimientos de la política pesquera común, de captura y de control, unos estándares muy, muy, muy elevados, muy elevados. O sea, realmente nosotros garantizamos tanto el control como que nuestro pescado sea sostenible en el origen, en el momento de la captura, tenemos estándares muy elevados. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que se trata precisamente es de eso. Si una merluza es capturado con los exigentes estándares europeos, de cuota, de tamaño, de información, porque no solamente se trata de decir cuota o tamaño, es que también tenemos exigencias de información a través de los diarios electrónicos, información diaria, información de las declaraciones de desembarque, documentos de transporte, notas de venta, o sea, todo eso ¿en qué se resumen? En que tenemos unos estándares muy exigentes a nivel europeo, pues que tanto la cadena comercial como el consumidor respete y valore dicha calidad y exigencia. Y la única manera de conseguirlo es teniendo un sistema de trazabilidad claro, armonizado y potente, y que la gente lo utilice en condiciones, y que todo el mundo de alguna manera tenga claro que cuando una merluza o un gallo o un rape se pone en una pescadería con una información determinada, esa información es real y fiable. Y eso al final implica un producto de calidad, porque la base la tenemos. La base, que es el origen de calidad, lo tenemos. Se trata de que esa calidad sea transmitible a lo largo de toda la cadena. Si nos olvidáramos de legislación y estuviéramos hablando de estándares privados, al final lo que hacen los estándares privados muchas veces es: voy a hacer una garantía en el origen que cumple unos determinados requisitos y luego pero con eso no es suficiente para terminar poniendo una etiqueta con esa información.
Para conseguir eso, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el siguiente paso que dan? Hacer una cadena de custodia. Pues eso es la trazabilidad. La trazabilidad realmente es un sistema de cadena de custodia. Que es verdad que es obligatorio porque tenemos un reglamento comunitario y estamos haciendo un Real Decreto, sí, pero es que partimos de una base que obligatoriamente ya tenemos unos estándares muy elevados. Entonces no se trata de dejarlo ahí, sino se trata de conseguir trasladar esos estándares a lo largo de toda la cadena y que eso dé valor al producto. Muchas gracias.